Manuel, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos mis compañeros, amigos y todas las personas que se han tomado el tiempo de compartir con nosotros estos breves comentarios que hemos preparado para todos ustedes. Cuando Carlos me llamó y hablábamos de qué tema plantear, obviamente, a través de nuestra asociación, surgió el tema de perspectivas financieras post-COVID-19. Y la verdad que no quiero ser un pesimista, pero obviamente para nadie es un secreto que las perspectivas no son muy halagüeñas por todo lo que ha estado ocurriendo con esta calamidad que no nos afecta solamente a la República Dominicana, sino también obviamente a todo el mundo. Pero yo soy de los que creo que en las crisis es donde surgen las grandes oportunidades. Básicamente vamos a ver qué es lo que diferentes instituciones han estado presentando, ¿no? El OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una entidad multinacional de mucho prestigio, ha pronosticado que el Producto Interno Bruto caerá entre un 6,1% y un 7,6% en el 2020. Eso es según la OCDE. Ahora bien, si vemos lo que es en Estados Unidos, la Fed, que es la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, han previsto una contracción de la economía norteamericana de un 6,5% y un nivel de paro, o sea, de desempleo de un 9,3% hasta el final del año 2020. Aquí en la República Dominicana, también, según el Banco Central, la actividad económica hasta el mes de abril había caído un menos 7,5%. En el primer cuatrimestre del año, la caída del Producto Interno Bruto ha sido de un 7,5%. Lo que llama muchísimo la atención es el IMAE. El IMAE es el indicador mensual de actividad económica que mide el crecimiento mensual del país. Y fíjense cómo en el mes de abril, aquí lo pueden ver, cayó un menos 29,8%. Eso habla del efecto devastador que ha tenido estas medidas de confinamiento que ha tenido que tomar el gobierno para obviamente atacar el repunte que ha tenido esta enfermedad. Como pueden ver en esta gráfica de la izquierda, sectores económicos que generan mucho empleo, como la construcción, hoteles, bares y restaurantes, el mismo sector de manufactura local, las zonas francas, los servicios han tenido caídas muy significativas, por lo que se prevé, obviamente, y ya lo estamos notando, un aumento del desempleo en nuestro país. La pandemia del COVID-19 ha desnudado, ha mostrado la vulnerabilidad de nuestro sistema económico, no solamente el dominicano, sino obviamente a nivel mundial, y también cómo ha afectado esto nuestro tejido empresarial. Como hemos visto recientemente, el gobierno ha tenido que paralizar, o mejor dicho, suspender para más adelante lo que era la entrada a la fase 3, sobre todo por el repunte que ha tenido los contagios. Hay otros países también, en Pekín, escuché esta mañana, un rebrote en un mercado, o sea que esto es para largo. Lamentablemente, esto nos invita en esta situación de crisis a reinventarnos y sobre todo a tomar mayores precauciones desde el punto de vista de negocios y del punto de vista financiero. Por eso es que hoy estamos hablando de la famosa covidianidad, que es obviamente la cotidianidad conviviendo obviamente con el COVID. Decía Albert Einstein que en las crisis es necesaria para que la humanidad avance. Eso es como todo en la vida. Muchas veces las caídas sirven, obviamente, para, como el ave fénix, renacer de las cenizas, y que solo en momentos de crisis, obviamente, surgen las grandes mentes. Y yo creo mucho en eso y pienso que es una gran oportunidad para, obviamente, reinventarnos. Yo creo que algo que nos ha enseñado este problema de la pandemia es que tenemos que cambiar nuestros modelos de negocio. Lo que servía hace un año ya hoy
no sirve y tenemos obviamente que reinventarnos. Hay que adaptar los negocios. Yo he hablado con muchos clientes, con Eladio, he compartido mucho sobre, sobre este tema de que las empresas, todos en general, tenemos que adaptar el negocio a la situación actual, hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes en este nuevo escenario? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Sobre todo nosotros, los que obviamente nos desempeñamos en el campo de la consultoría, tenemos que hacernos estas preguntas. O sea, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes en este nuevo escenario que se nos ha presentado con el tema de la pandemia? Ya esto de que el cliente vaya a nuestros negocios, ya obviamente ha quedado atrás. Nosotros, los empresarios, los emprendedores, somos los que tenemos que ir al donde el cliente. Esto es uno de los grandes cambios que hemos observado en la pandemia. Hay que dar atención online. Los que comparten conmigo docencia aquí presentes saben que ahora prácticamente es desde nuestras casas que estamos obviamente impartiendo docencia. Ofrece el delivery se ha convertido obviamente ya en una necesidad primaria. O sea, hay que ofrecer servicios de delivery. Hay empresas de servicios que no tenían el servicio de delivery, ya lo están obviamente utilizando. Y hoy más que nunca, obviamente, tenemos que dar a conocer nuestros servicios y productos vía las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp. Son de las cosas que van a tener una gran trascendencia de aquí en adelante. Los clientes deben saber que en estos momentos nosotros estamos para ellos. Eso es muy importante. Y en este espacio hablo de esta frase: no busques clientes para tus productos, sino busca productos para tus clientes. Pongo como ejemplo este par de emprendedores, John Tse y Kevin García, que ellos son unos emprendedores que crearon obviamente esta papelería, libretas, portacelulares de papel piedra. Y fíjense cómo estos dos emprendedores se les ocurrió la idea durante el COVID de crear un gel especial para desintoxicar obviamente las manos, y se hicieron prácticamente, eran ricos, pero eran más ricos, y como en 7 días obviamente vendieron por completo estos productos. Tenemos también empresas, aquí tenemos por ejemplo el caso de la librería Lendoiro, una empresa muy conocida, muy tradicional de Santiago, que ya está y le ha ido bastante bien ofreciendo obviamente servicios de delivery a través de WhatsApp y las redes sociales. La imagen de la derecha yo se la cogí prestada a mi hermana Rocío. Mi hermana Rocío se dedica a dar clases de manualidades y de arte a los niños, y ella iba a las casas, daba clases en los colegios. Miren cómo ella ha tenido que reinventarse. A mí me gusta mucho esta foto de mi hermana, cómo ella desde su casa, siendo muy creativa, enseñando ahí a hacer títeres a los niños sentada. Fíjense cómo ella también ha tenido que reinventar el servicio obviamente que da de dar clases de arte y manualidades a los niños. Algo que también, y Eladio que está ahí lo sabe, que lo hemos hablado, es muy importante la parte de la prevención financiera. Algo que ha quedado lamentablemente muy evidente en esta crisis es la incapacidad de muchas personas, de muchas familias, de no poder conformar un fondo de contingencia para cuando llegue, obviamente, las épocas de vacas flacas, como las que estamos hoy viviendo. La vida es como un ciclo. Hay momentos de vacas gordas y vacas flacas. Mientras todo está bien, en un momento de vacas gordas, no tenemos esa capacidad de prevenirnos y de obviamente apartar una porción de nuestros ingresos para crear un fondo de contingencia para cuando llegue obviamente momentos como lo que estamos pasando. En este momento, en vez de gastar en activos improductivos, una enseñanza que nos deja la crisis del COVID de cara al futuro es que tenemos que aprender a cubrir nuestro riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es la probabilidad de que una unidad productiva se quede ilíquida, se quede sin dinero, se quede sin flujo de efectivo por fluctuaciones del ingreso y del gasto. Y por eso la famosa frase de mi querido primo Alejandro, que hay que guardar pan para mayo y harina para abril.
Otro tema que yo he tratado con muchos de mis clientes es que hoy más que nunca tenemos que preservar el flujo de efectivo del negocio. Tenemos que mantener un control estricto de nuestras cuentas por cobrar. Tenemos que saber exactamente y en qué tiempo y quiénes, el nivel de dinero que obviamente tenemos en la calle. Tenemos que indagar cuáles de nuestros clientes pueden hacernos pagos vía transferencia de forma virtual o que pueden realizar pagos vía servicios de autocaja. Hay que estar muy atento y muy dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar. Una técnica que se puede hacer en este momento es ofrecer descuento por pronto pago, obviamente, eso sin volverte loco, sin que tú tengas que afectar obviamente tu rentabilidad. Acordar planes de pago con los clientes morosos. También es importante a los que tienen inventario calcular tu nivel de existencia y obviamente tratarla en la medida de lo posible de venderlas en efectivo, tal vez con algún tipo de beneficio, porque es muy importante que cada dinero que entre pesa. Por eso digo que cada peso cuenta y tenemos obviamente que preservar el flujo de efectivo de nuestro negocio. Otro tema muy importante es el que tiene que ver con, y para también proteger el flujo de efectivo, es ser selectivo con las cuentas por pagar. Ojo, no estoy diciendo que seas mala paga o que te atrases, simplemente realizar un análisis minucioso de las cuentas por pagar para determinar cuáles son prioritarias y cuáles podemos postergar o mejor dicho negociar sin caer obviamente en cargos que puedan generar obviamente el no pago de ciertos compromisos. Dada la situación que tenemos ahora de cuasi paralización de la economía, sería bueno también negociar ampliación de plazos de pago con nuestros suplidores, que me imagino que también estarán pasando por la misma situación. Hay que dar la cara, nuestros suplidores tienen que entender que estamos actuando de buena fe, que es un momento donde todos debemos obviamente ayudarnos y que la palabra empeñada obviamente es deuda. Algo muy importante es, y que se lo he hablado con muchos empresarios, si usted tenía planificado endeudarse para ampliar el negocio, para viajar, para adquirir un activo fijo, sería bueno mejor posponerlo, repensárselo, porque ahora más que nunca tenemos que mantener la liquidez de, obviamente, nuestros negocios. Un tema muy importante, y el querido amigo Eladio esta es la materia que él da, la de proyecciones financieras. Este es un ejercicio muy importante que aunque deben hacerlo todas las empresas normalmente, ahora con el tema del coronavirus más todavía, y es obviamente hacer una proyección financiera de nuestros ingresos y gastos de 3, 4 a 5 años. Si usted no tenía como política realizar proyecciones financieras, este obviamente es el momento para iniciar. Usted lo que tiene que hacer es sentarse tranquilo, realizar una proyección de los ingresos que puedas recibir, obviamente, en el futuro y de los egresos a considerar con el objeto de saber tu flujo de caja en los próximos meses. Esto le ayuda al empresario a tener una visión mucho más generalizada, un panorama mucho más acabado de su situación para mejorar la toma de decisiones. En las proyecciones, lo más probable es que vayas a quedarte corto de efectivo. Por eso es bueno saberlo antes, para que tomes solamente las medidas del lugar, revisar a fondo tus costos, dónde puedes recortar y tratar de reducir aquellos menos fundamentales. Una buena idea es, aunque esto ya ha estado cambiando, porque ya los bancos están desmontando lo que son sus temas de flexibilización, pero es importante llamar a tu banco o tu cooperativa preferida para ver qué planes de flexibilización pueden ofrecerte o ahora también con estas inyecciones de liquidez de que ha dado el Banco Central, qué oportunidades de tasas puede tener para obviamente financiar tu liquidez. Con el tema de las proyecciones, aquí tenemos un modelo. Este es un modelo anual donde usted puede desde enero hasta diciembre proyectar sus ingresos, el costo de bruta, los gastos administrativos, los gastos de distribución y mercadeo, la depreciación, la utilidad operativa, que es la generación de flujo de caja por las operaciones del negocio, los gastos financieros, si usted toma algún financiamiento y hasta puede proyectar la utilidad neta. También puede hacer proyecciones anuales, donde usted puede prever su nivel de venta, costo de producción, la utilidad bruta y todo lo que tiene que ver con la estructura relacionada a su estado de resultado proyectado. Un ejercicio muy interesante que le va a ayudar a tener una
idea mucho más acabada de cómo estaría su negocio, obviamente, en el futuro. Ya yéndonos un poquito a la parte humana, más que nunca, y eso lo hemos visto, hay que cuidar la salud de nuestros empleados, de los colaboradores y obviamente de nuestro cliente. Decía el multimillonario Richard Branson, el fundador de, de Virgin Records, del emporio Virgin, si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán a tus clientes y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Analizar la posibilidad de que algunos empleados puedan trabajar de forma remota desde la casa. Yo conozco muchas empresas que tienen a su personal administrativo obviamente trabajando remotamente. Los que deban ir al negocio, esto hay que cuidarlos, hay que capacitarlos en medidas de higiene, que mantengan distancia considerable, proveerles de mascarillas y guantes y obviamente tomar medidas de alejamiento en tu entorno de negocio. Si lamentablemente debes reducir el personal, contempla un buen abogado laboral para la suspensión temporal. Eso sí, trata en la medida de lo posible de compensar a tu empleado con algún tipo de ayuda, con algún tipo de compensación, porque siempre tenemos que mantener ese elemento humano. Y obviamente, como está todo el mundo hoy en día, diseñar un protocolo de higiene para obviamente dar servicio a nuestros clientes, informar los protocolos de higiene, las maquinitas estas de ver la temperatura. Hoy vi una que ahí que me gustó mucho, me enseñó mi esposa, que le entrenó conmigo. Yo, pásamela por aquí, me salió 36 de temperatura, o sea que estoy bien. Medidas de uso, obviamente, de uso de guantes, lentes en donde se requiera, la reorganización del trabajo, muy importante, esa parte ya de los layouts de reorganizar el trabajo, la modalidad del teletrabajo y la suspensión de actividades, obviamente, donde se pueda hacer. Esta imagen de esta joven prácticamente nos invita a reflexionar sobre cuál va a ser la covidianidad que vamos a tener de hoy en día. Ustedes han visto la última decisión que tomó las autoridades, que es obligatorio en la calle andar con las mascarillas para que obviamente ayudar a protegernos. Tenemos que respetar el espacio ajeno. A veces nosotros dominicanos nos gusta estar muy ahí apretujados en algunos sitios, ya eso vamos a tener que lamentablemente tomar medidas para ver de qué manera podemos convivir con esta situación hasta que obviamente haya una cura o obviamente haya algún tipo de tratamiento o vacuna. Eso es lo que nos espera de aquí a los próximos meses. En términos de proyecciones, fíjense cómo el Fondo Monetario Internacional tiene aquí lo que son las proyecciones de crecimiento económico para el 2020. Prácticamente todos los países del mundo, salvo tal vez China o la India, que tienen ese gran poderío económico, pero fíjense cómo están obviamente en negativo. Obviamente un sector que ha sido bien afectado, obviamente por el tema del coronavirus ha sido el turismo. Fíjense cómo ahí va creciendo. Esta es la cantidad, esta imagen refleja el crecimiento sostenido que tenía obviamente el sector turístico hasta la llegada del coronavirus. Esta imagen lo que dice es que si se abre el turismo en julio, la caída sería de un 58%. Si abriese en septiembre, sería una caída de un 70%. Y si obviamente el turismo lamentablemente no se puede abrir en su totalidad este año, sería una caída de un 78%, prácticamente todo lo que ya se había generado en 20 años. O sea, fíjense el efecto que ha tenido en el sector. Ahora, en tiempos de crisis, hay otras empresas que les va bien. Y una que le ha ido muy bien ha sido lo que estamos utilizando hoy, que es el Zoom. Fíjense cómo los ingresos trimestrales de esta plataforma de intercambio, el Zoom, en el año 2020, esto es en millones de dólares, fíjense cómo ha ido creciendo los ingresos de Zoom. Google también en el tiempo de la pandemia ha tenido un crecimiento de 41,000 y pico de millones de dólares en el primer trimestre del año, para que ustedes vean que siempre en los momentos de crisis, la parte de la tecnología obviamente tiene mucho que ver. Según esta gráfica, las grandes empresas tecnológicas han resistido
el embate del coronavirus. Fíjense que en los primeros 3 meses del año Amazon creció un 26%, Apple creció un 1%, aquí ha empatado, Alphabet, que es Google, creció un 13%, Microsoft creció un 15% y Facebook creció un 18%, y eso era de esperarse, porque obviamente en estos tiempos del coronavirus, todas estas empresas tecnológicas han servido de soporte a las empresas. Algo que yo veo como una perspectiva futuro es obviamente un auge del comercio electrónico. Esto es importante, esto fue un artículo que vi el otro día de un experto uruguayo hablando de algo que yo creo que ya es una realidad, y es el auge del comercio electrónico. Ya con esto del coronavirus va a tener una mayor, obviamente, trascendencia. Finalmente, lo que viene, esto es algo ya muy personal, es que vamos a tener servicios financieros impersonales, vamos a tener plataformas tecnológicas para apoyarnos y darnos los servicios financieros que necesitamos. Va a haber una mayor proliferación de la banca electrónica, mayores fintech, que son las empresas, son empresas financieras que han adoptado alguna tecnología precisamente a los servicios financieros. Vamos a tener más bancos digitales, la proliferación de aplicaciones financieras. Vamos a todos y ya lo hemos estado haciendo transacciones a través de aplicaciones en nuestros celulares. También un aumento de las herramientas tecnológicas para diseñar y aplicar presupuestos en las empresas. Vamos a tener ya proyecciones financieras digitalizadas. También va a haber, y esto lo he visto en algunas empresas, mayor demanda de CRMs, de Customer Research Management, estos famosos programas de inteligencia artificial para, obviamente, buscar mayor nivel de impacto en las empresas y sobre todo en las pymes. También se va a exigir una mayor efectividad en la administración de los recursos y la reducción de los gastos, una mayor proliferación de la inteligencia artificial y el learning machine. También es muy importante que las empresas adopten medidas de prevención y contingencia ante eventos externos, que creo que es una de las grandes enseñanzas que nos deja esta situación de la pandemia. Y obviamente esto nos trae como consecuencia de que tenemos que mejorar nuestros sistemas de gestión de riesgo ya de forma intensiva y obviamente formando fondos de contingencia. Volviendo otra vez con Albert Einstein, finalizo diciendo algo que para mí es clave, que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, y de ahora en adelante obviamente tenemos que ser bastante creativos. Quiero aquí ya finalizar mi presentación dándole las gracias a todos los participantes que han escuchado mis opiniones, mis perspectivas, que he preparado con mucho cariño y mucho amor para todos mis compañeros de ADOCOEN y para todas las personas que han tomado un poquito de su tiempo para compartir conmigo y mis compañeros. Aquí rápidamente pueden ver mi correo electrónico, el móvil, mi cuenta de Twitter y obviamente también mi cuenta de Instagram, o también pueden llamar a Mabel, que después Carlos dará los datos para cualquier información adicional. Así que aquí termino mi presentación y doy el paso a nuestro compañero Carlos. Gracias, Manuel. Excelente. Creo que un recorrido 360 en todo lo que tiene que ver con esta perspectiva post pandemia. Entonces, en este momento, para las personas que están dentro del foro en Zoom y nuestros amigos que nos están viendo por Facebook, preguntas, inquietudes, comentarios, aprovechemos toda la experiencia, experticio y la perspectiva que nos da Manuel desde su mirada experta en temas financieros, porque la finanzas es un tema interesante, mucha gente no le hace caso, pero a todos nos afecta. Interesante, Manuel, que se popularizó ahora unos memes que decían, bueno, cuando te decían guarda dinero por cualquier vaina, llegó la vaina. Y llegó la vaina. Y llegó la vaina. Sí. Entonces, mientras nos dan las preguntas por ahí, justamente en ese aspecto quiero hacerte una pregunta, Manuel. Bueno, tengo alguien por aquí que me dice, uno de los grandes problemas de las MIPYMES radica en la falta de liquidez para cumplir con los compromisos de pagos a corto plazo. Pago de alquiler, nómina, energía eléctrica, agua, luz, teléfono, el pago del préstamo
como del banco y encima de todo esto, el pago de los impuestos. ¿Qué recomendación o estrategia recomendaría a una MIPYME para tener un mejor manejo de efectivo sin que me afecte la rentabilidad? Esa pregunta nos las hace nuestro amigo Eladio. Sí, bueno, muy buena pregunta de mi querido compañero y amigo Eladio. Obviamente las empresas pequeñas, las micro, las pequeñas, las medianas empresas, porque son empresas incipientes, generalmente son las que tienen este problema de liquidez que se le presenta. Yo lo que entiendo es que primero, y eso es una de las grandes debilidades que hemos detectado, tienen que aprender a manejarse con una contabilidad organizada. Gran parte de las pequeñas y medianas empresas se manejan con una contabilidad muy básica o básicamente ni la mantienen la contabilidad. Y yo creo que el primer paso para poder tomar mejores decisiones es preocuparse por instalar un sistema de contabilidad que sea eficiente, que le permita obviamente tomar mejores decisiones, extraer información financiera, que le permita obviamente hacer proyecciones, que le permita determinar su rotación de cuenta por cobrar, que le permita determinar su rotación de cuenta por pagar, la rotación del inventario, que le permita determinar obviamente su nivel de endeudamiento. Y yo creo que el primer paso para las MIPYME, para mejorar obviamente su liquidez, es poder tener información financiera confiable para toma de decisiones, y eso se logra a través de una contabilidad bien formal y que le ayude a tomar mejores decisiones. También los pequeños y medianos empresarios tienen que ser pacientes, porque algo que hemos visto mucho, nosotros sobre todo los consultores, muchos me van a entender, es que cuando tú asesoras o quieres dar asistencia a una pequeña, mediana empresa, siempre se les recomienda que cuando empiecen a obtener ganancias, estas sean reinvertidas, obviamente, en la empresa para que el patrimonio crezca y así también crezca el negocio. Muchas veces vemos muchos empresarios que tienen buenos negocios, pero son un poquito impacientes y sacan dinero de la liquidez o sacan de sus beneficios dinero para invertirlo en cosas improductivas, una jipeta, irse de viaje, este asunto del allantismo para que tanto el problema este de la cultura financiera de querer estar ostentando activos fijos. Con los activos fijos no se invierten, no se hace dinero. Entonces, también el pequeño empresario y el pequeño y mediano empresario tiene que aprender a ser paciente y dejar, obviamente, que su negocio madure y sacrificarse. No es que no disfrute del dinero, pero tiene que dejar, obviamente, que la empresa madure y le dé, obviamente, esos beneficios ya cuando se tenga un nivel, como he dicho, alto de madurez. Excelente. Manejo de la información actualizada, transparencia administrativa y dejar de estar llantando. Hola, Manuel. Sí, porque es que lamentablemente, y lo que hemos sido consultores, y tú lo sabes, Carlos, nos encontramos muchas veces con empresas que tal vez no tienen ese nivel de madurez y tú lo ves que andan ostentando en jipeta y tal vez yo, mi hermano, andes en un vehículo más acorde y reinvierta sus beneficios en el negocio. O peor aún, cuando usted no tiene un sueldo, póngase un sueldo. El ADO habla mucho de eso y ejemplo hemos hablado. O sea, no saque dinero del negocio si usted no sabe si va a ser rentable o si no va a tener beneficio. Póngase un sueldo y aprenda a vivir de ese sueldo. Excelente. Había levantado la mano aquí en Zoom Carlos M. Rodríguez. Carlos, si tienes alguna pregunta, puedes abrir tu micrófono y transmitírsela a nuestro expositor. No, parece que fue por accidente. Bien, Manuel, antes de esa importante pregunta que hizo nuestro compañero Eladio, te iba a preguntar, yo he escuchado diferencias entre algunos aspectos entre qué es un monto adecuado, y no estoy hablando de la empresa, sino a nivel de personal. ¿Qué es un monto adecuado en fondos? Ah, permiso. Perdón, Carlos. Carlos no le permite quitar el Sí, mute. Carlos se había manifestado que es una pregunta, pero tienes que A activarle el ver, micrófono, vamos a Carlos, ver. sí. O soy yo que tengo esa... déjame Carlos, ver. vamos a ver. Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo está? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Placer verte. Bien, gracias a Dios. Quiero hacerle un comentario en base a lo que usted decía del
el crecimiento en algunos sectores y hay decrecimiento en otros. Yo trabajo en un call center y uno de los proyectos que manejo es dando servicio al cliente a una tienda en Estados Unidos que funciona tanto de manera presencial como por internet. Y Correcto. para mi sorpresa, las ventas han subido bastante. Yo me quedé Claro. bastante sorprendido que a pesar de la situación y de la crisis, esto le dio a la gente con comprar. Entonces, el mercado es bastante cambiario e impredecible porque lamentablemente muchos sectores se afectaron y otros fueron beneficiados por la situación. Es lo que quería aportar. Muy buen aporte, Carlos, y eso es muy importante. Si usted, por ejemplo, está en un sector de la economía y usted ve que su competidor le está yendo bien y a usted le está yendo mal, revísese. Vaya a ver qué están haciendo sus competidores dentro de su mismo sector que le está yendo bien y a usted no. Y eso es eso que dice Carlos, es algo que ha sido palpable. O sea, todo lo que es el comercio electrónico ha tenido y va a seguir teniendo mucha trascendencia en el futuro. Y fíjense cómo en Estados Unidos han ido cerrando estas grandes empresas. Macy's ha estado cerrando grandes tiendas. En España, Zara, el conglomerado de tiendas de Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, ha anunciado JCPenney, gracias Carlos, han cerrado ya en España, por ejemplo, ya en España no, a nivel mundial, el conglomerado de empresas de Zara, las tiendas famosas de Zara, ya han hablado de que se van a cerrar tiendas alrededor del mundo, cientos de tiendas, y esto obviamente va a afectar. Ya estaba afectando antes del coronavirus el tema de las ventas, las compras del e-commerce y la venta a través de estas plataformas virtuales, y ahora con el coronavirus yo lo que creo que ha acelerado ese proceso, Carlos. Bien, muchas gracias, Carlos, por esa pregunta, muy interesante. Manuel, como estamos transmitiendo también a través de Facebook, tenemos a nuestro amigo Rafael Troncoso con una pregunta vía la Tronqui. página de Adocoin en Facebook y pregunta a Okay. Rafael, ¿consideras que la asociatividad es conveniente para este tiempo? A ver, ¿asociatividad en qué sentido? Si fusionarse o... No A ver si Rafael nos... Pero te invito a que la enfoquemos en función de hacer alianzas, de quizá Bueno, sí, complementarnos. bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la asociatividad de hacer alianzas, yo creo que sí, yo creo que es un momento clave para ver, obviamente, sí, ya que Rosa también nos aporta que es colaboración. Claro que sí, el benchmarking siempre va a ser bienvenido y sobre todo en estos momentos. Hemos visto ya cómo grandes corporaciones se han estado, obviamente, buscando apoyo. Fíjense cómo recientemente, no por el tema del coronavirus, pero fíjense cómo recientemente se acaba de terminar lo que es la absorción por parte del Banco Scotiabank del Banco del Progreso. Obviamente todo esto de las fusiones, de las absorciones, del benchmarking, de comprar otras empresas, cada día más se va a convertir en un denominador común para eficientizar, obviamente, la oferta de artículos y la oferta de servicios al público. O sea que yo entiendo que la asociatividad va a ser también algo muy dinámico que vamos a ver en los próximos meses. Correcto, sí. Inclusive, Carlos, disculpa, empresas que vayan a cerrar pueden ser absorbidas por otras que con mayor poderío económico puedan obviamente adoptar ese negocio. Bueno, de hecho tuvimos la suposición acertada porque nos comenta Rafael Troncoso que justamente se refería a buscar la manera de hacer negocios. Es interesante porque a veces entre los pequeños empresarios no siempre existe esa visión de colaborar, sino que se cree que el emprendedor es el superhéroe, el llanero solitario, y a veces nos olvidamos que es posible aliarnos, asociarnos con otros para fortalecernos. Mira, yo quiero aportar algo sobre ese tema, Carlos, y por eso qué bueno que viene a colación. Yo tengo un cliente que se maneja en el sector de importación de repuestos para vehículos.
Y ellos obviamente han estado muy preocupados porque entendían que dentro de las empresas que debieron haber dejado por lo menos abiertas, fueron obviamente, eran estas las que obviamente venden repuestos, porque es una necesidad, aunque no había mucha circulación de vehículos, pero obviamente sí habían, obviamente, otro tipo, no había mucha circulación en el toque de queda, pero durante el confinamiento la gente podía salir. A lo que voy es que ellos tienen una asociación que es muy fuerte y juntos han logrado que se abrieran con mayor nivel de frecuencia este tipo de negocios. Si tú vas, por ejemplo, a lo que es la avenida J. Mando Bermúdez, que yo le digo que es la capital mundial de las tiendas de repuesto de vehículos, porque creo que todas en esa avenida son de ese sector, se manejan muy bien. Tú ves que todo muy organizado, con su protocolo, haciendo fila, le ponen el dispositivo electrónico para tomar las medidas, y todo esto se logró porque ellos lograron con su asociación hacer obviamente un frente común para lograr medidas a favor de su gremio. O sea que eso es muy válido y deberían hacerlo. Deberían hacerlo también una recomendación para las pequeñas y medianas empresas. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros por aquí, por Facebook? Ya digamos que estamos en la parte final. Manuel, a mí se me quedaba una pregunta en el aire y era, ¿cuál es en tu opinión el monto adecuado para un fondo de contingencia para una familia? Porque he escuchado diferentes versiones. Desde tu Bien. experiencia, ¿qué tú recomendarías a una familia? Dado lo que ha pasado ahora, fíjate que es interesante que quedó sin dependiendo de la ayuda del gobierno. Bien. Voy a decir algo, Carlos, muy personal. Yo creo que una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida fue la de crear un fondo de contingencia para cuando llegaran o cuando llegue los periodos de vaca flaca. Siempre van a haber periodos de vaca flaca. La vida no es una línea recta. La vida es como si fuera un electrocardiograma, para arriba y para abajo. Y tenemos que estar preparados cuando obviamente estemos en tiempos de vacas flacas. Muchos de los que me conocen saben que yo trabajé en uno de los bancos que quebraron en el año 2003, en el Banco Mercantil, donde yo me formé como banquero y financiero. Y yo tenía una muy buena posición, yo era vicepresidente del área de riesgo, ganaba un buen dinero para la época, pero lamentablemente no ahorraba absolutamente nada. Y lo peor, que no tomé la previsión cuando ya habían rumores, cuando ya se sabía que el banco iba muy mal, no tomé las medidas de crear un fondo de contingencia por si acaso el banco me cancelaba por reducción de personal, que fue lo que ocurrió, lo que pasó en diciembre de 2006, ya era el Republic Bank cuando eso. Fue algo que a mí obviamente me afectó en lo económico, en lo emocional, en lo familiar, y me prometí que más nunca me iba a pasar. Y cuando tomé conciencia, gracias a técnicas de planificación financiera, higiene personal, una llamada que tuve de mi querido primo Alejandro Fernández W, interactuar con personas como Eladio, como Narciso Vargas en la cooperativa La Altagracia, ahí conocí lo que era el cooperativismo, aprendí de la importancia que tiene, y esto es un consejo para todos, de crear un fondo de contingencia. Hay que hacer un sacrificio. La gente me dice, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para un fondo de contingencia? Mi hermano, deje de beber. Si usted se bebía 5 cervezas, bébase una. Si usted salía de compra a comprar abanico, a comprar cojines, no lo compre, porque el fondo de contingencia es algo que en tiempos de vaca flaca te da seguridad y tranquilidad y te deja dormir tranquilo. Contestando tu pregunta, porque quise hacer este preámbulo, se estila que cuando los ingresos son fijos de la pareja, un fondo de contingencia prudente sería 3 meses de tu ingreso o de tus gastos. Por ejemplo, si la familia gasta 50,000 pesos, la meta que tú tienes que ponerte de a 3 meses, o sea, tú tienes que tener un fondo de contingencia de 150,000 pesos. Eso te va a garantizar 3 meses de, obviamente, cubrir tus necesidades en lo que tú consigues
obviamente un trabajo. Ahora, si los ingresos del hogar son variables, como por ejemplo nosotros los consultores que no tenemos un ingreso fijo, sino que el ingreso fluctúa, entonces se recomienda que ese fondo de contingencia sea mucho más amplio, que sea entre 3 y 6 meses, porque obviamente no es lo mismo cuando tú tienes un ingreso fijo que te permite planificarte a cuando tú tienes un ingreso variable como el de nosotros los consultores que fluctúa. Por eso es que ese fondo de contingencia tiene que ser mucho más amplio para cubrir obviamente temporada de sequía financiera, por decirlo de alguna manera. O sea que si el ingreso es fijo, obviamente estamos hablando de 3 meses. Si el ingreso es variante, fluctúa, obviamente se recomienda 6 meses. Y sí se puede, porque si yo lo logré, cualquiera lo puede lograr. Bueno, Manuel, yo creo que más claro de ahí es poco probable. Manuel, ya en el cierre, si tú nos fueras a dejar a todos con una idea de esta perspectiva financiera post-COVID-19, una idea que pueda ser aplicada tanto al tema de negocio como a nivel personal, ¿cuál sería esa idea que te gustaría que nos quedara? Muy importante, aprender a vivir hasta donde la sábana nos arrope. Yo creo que uno de los problemas, y con muchos de mis compañeros lo hemos hablado, uno de los problemas que tenemos nosotros como sociedad y que tenemos que aprender es que queremos que todo el gobierno nos lo solucione. Y muchas veces nosotros somos los que tenemos la solución a nuestros problemas. Las familias dominicanas no saben manejarse a través de un presupuesto, viven del día al día. Y yo creo que uno de los mejores regalos, y lo veo desde ese punto de vista, o de las mejores decisiones que puede tomar un hogar, es manejarse con un presupuesto donde usted pueda, obviamente, eficientizar sus ingresos y controlar sus gastos para, obviamente, con ello controlarlos y tener excedente donde usted pueda ahorrar e invertirlo y que, obviamente, cuando lleguen momentos como los de este, como lo que estamos viviendo, no pasar tanto trabajo. Yo siempre he dicho que es mucho lo que nosotros podemos hacer por nosotros si obviamente tenemos cultura financiera, que es el conjunto de valores, es el conjunto de conocimientos y es el conjunto de actitud, que es la más importante para eficientizar obviamente el manejo de nuestros recursos y controlar nuestros riesgos. ¿Aló? Se fue Carlos. Gracias, Luz Celeste. Sí. Ahora te escucho, Carlos, sí. Ya Perfecto. escuché Decía ahí, que sí. ha sido un plato fuerte. Gracias, Manuel, por tu tiempo y por transmitir tus conocimientos. Y tienes la habilidad de ponernos fácil lo complicado. Y creo que ese mensaje de arropémonos hasta donde nos dé la sábana, eso es aplicado de manera transversal a aspectos de la vida. Manuel, muchísimas gracias. Para Docoven ha sido un placer. Es un placer tenerte como miembro de la asociación y sobre todo que nos regalaras este tiempo tuyo para compartirlo con quien nos acompaña aquí en Zoom y vía Facebook. Así que, hermano, un abrazo. Muchísimas gracias. Sabe que te queremos ahí. Y queremos presentarle, luego de ese agradecimiento a Manuel, a nuestros invitados que están aquí en línea. Quiero ponerle en pantalla y extenderle la invitación a nuestro próximo evento, Ok. que es Desafíos de la Gestión Humana, Reinserción Laboral Post Pandemia. ¿No sabes Ay. cómo? Déjanos ayudarte con algunos consejos. Y es importante, porque si esto no se maneja bien, puede impactar en la finanza, ¿verdad, Manuel? Ahí, Claro que sí. ahí tendremos una persona muy capacitada en el área, que es Aide Polanco, que es Magíster en Gerencia de Recursos Humanos, consultora de empresas familiares y organizacional. Esto será justo en 2 semanas, viernes 3 de julio, 7 p.m. por esta misma vía. Así que estén atentos, no se lo pierdan. Aide es una persona también muy práctica, excelente comunicando, y es parte del programa que tiene Adocoven de aportar a la sociedad información valiosa a través de profesionales muy capacitados. Y algo importantísimo, todos estos profesionales son parte de nuestra asociación, son talento interno, y está demostrado que tenemos con qué responder, y tenemos talento, y tenemos manera de comunicarlo. Así que a todos muchísimas gracias. Espero que les haya sido de agrado, que les haya aportado todo esto, y más adelante enviaremos el flyer con las instrucciones para inscribirnos todos. Así que muy buenas noches, gracias por acompañarnos y espero que haya sido de provecho para todos. Manuel, de nuevo muchísimas gracias, mi hermano. Cuídate mucho, nos seguimos viendo
Y hasta el próximo webinar, señores. Muchas gracias. Enviaremos el link.